universitario y también diputado de la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, militante, vocero principal también del partido Acción Democrática. Hablando acerca del panorama de las elecciones municipales del próximo 27 de julio, quiero aprovechar para consultarle también en ese rol de profesor universitario. En las pasadas elecciones, quizás los estudiantes estaban desinformados, desanimados, desinteresados en el tema de la política. Sí, me gustaría saber si algo ha cambiado de cara a las municipales, porque también entendemos que hay una participación un poco más joven en cuanto a candidatos a concejales, alcaldes, y se ha movido también el tema de las municipales un poco más cercano a la población, a las parroquias. Han tenido la oportunidad quizás de hacer recorridos, campañas un poco más cerradas y más cercanas. ¿Ha cambiado algo desde su percepción en esa población joven, en esa población estudiantil, para la participación del próximo 27 de julio? Usted lo señalaba en el primer bloque, el tema de la participación, que me veía, decía usted que estoy como más optimista. Estoy mucho más optimista porque uno tiene un tracking, que es el salón de clase. Y el mejor tracking, en las elecciones pasadas, yo se lo comenté aquí. Los alumnos, no sé si recuerdo la cifra, 19, 17 no iban a votar y 2 no sabían por quién. O sea, los 2 que dijeron sí voy a votar, pero no tenían idea por quién iba a votar, pero sí querían votar. Pero 17 no querían votar. Ahora la cifra ha cambiado. No tengo los números tan exactos porque no se los pregunté. Pero el número de manos alzadas, cuando yo pregunté, ¿alguno de ustedes va a ir a votar para alcalde? Sí, cómo no, levantaron. Y fueron muy pocos los que no levantaron la mano. En los 3 salones donde doy, los 2 de Derecho y el de Comunicación Social, que es una buena población estudiantil y que además piensan distinto. Unos son alumnos de noveno, unos son alumnos de décimo, y en Comunicación Social, que es la escuela más activa, para no darle otro nombre, y que piensan todos muy distinto, cada uno de los alumnos en Comunicación Social, pues más de la mitad del salón me dijo que sí iba a ir a votar porque entendía que era lo más cercano. Por eso es que yo creo que de ahí viene mi optimismo. No tengo otro estudio científico, no tengo una encuesta, solamente tengo 3 salones de clase que creo que eso me da un buen indicativo. O sea, es un termómetro bastante cercano en la práctica. Ahora le consulto, desde el ejercicio en la Asamblea Nacional, se habla de la unidad en estos preparativos para las municipales, pero ya tenemos un resultado del pasado 25 de mayo, donde hay una representación también del Estado Cojedes y se incorporan otros partidos opositores a estar dentro de la fracción opositora, llamada así, dentro del Parlamento Nacional. ¿Cómo va a ser ese ejercicio del debate, del entendimiento? Hay varias oposiciones, hay una sola oposición. ¿Cómo se está haciendo la previa para cuando el próximo 5 de enero todos tengan que verse la cara, pues, y representar la misma ala, la misma fracción? El 19 de octubre a José Gregorio Hernández ya será el acto de canonización en el Vaticano. Eso va a ser un día importante para Venezuela. Ojalá que José Gregorio Hernández, entre otros milagros que ha hecho, haga también el milagro de la unidad parlamentaria. Somos 5 fracciones: la Alianza Democrática, la fusión del partido del doctor Capriles y el señor Rosales, muy significativa. La tercera fuerza es Vamos Cojedes, luego vendría Fuerza Vecinal y por último el Lápiz. Ojalá que los 29 diputados podamos entender que está el país por encima, que podemos unirnos. Y yo creo, licenciada, que estamos muy cerca de tener quizás unos primeros encuentros. Hay que conversar. Yo creo que esto solo se logra con diálogo. Esto se logra con diálogo. No hay nada que nos pueda dividir, nada, porque ninguno está aspirando a quedarse con el Estado tal, cambiar de religión, cambiar de idioma. O sea, no hay cosas de fondo como usted ve que hay unas guerras. Y yo creo que con mucho diálogo, y ojalá que alguien sea capaz de sentarnos a conversar, y ojalá que la comunidad internacional acreditada en Venezuela pueda ser un facilitador de eso. Ojalá que algún representante de alguna embajada o quizás inclusive hasta del clero pudiera sentarnos y hacernos ver que la unidad es lo único que nos podrá hacer fuerte en la Asamblea, los 29 diputados, porque ahora somos 29 de 285. Antes éramos 20 de 277,
aumentamos a 29, pero también aumentó la población parlamentaria porque se eligieron los del Esequibo. Entonces eso hizo aumentar la población. Ojalá no que los tendría... 29, no que fuéramos una sola fracción, sino que pudiéramos tener una unidad de criterio y tratar de ver cómo hacemos para presentarnos unidos ante una sociedad que reclama unidad. No hay cara para poder un día que tengamos una sesión votar dividido cuando los intereses del país son uno solo. Bueno, sigue siendo mayoría calificada el No oficialismo dentro de la Asamblea, entonces más. tampoco tendría como que mucha utilidad el hecho de que la no haya voz y la palabra entendimiento. siempre será útil. No solo son los votos, las cosas se construyen con palabras. Pues, si no, pregúntale a Gandhi, si no, pregúntale a Mandela, pregúntale a todos estos, y digo Mandela porque en el caso de Galíndez, esa campaña de Galíndez es muy basada en Mandela, porque si alguien es fanático de Mandela, admirador de Mandela, es el gobernador Galíndez, y parece que de tantas lecturas de Galíndez con Mandela, tiene el resultado para exhibir exitoso. Diputado, a veces las comparaciones son odiosas, pero por lo menos en el caso de la Asamblea Nacional, la parte oficialista logra acuerdos, se entiendan o no se entiendan, se quieran o no se quieran entre ellos, dan una cara de unidad y dan una cara de entendimiento, más allá de lo que pueda pasar en reuniones internas, en asambleas de partidos y en diferentes pugnas. Aunque los pasillos digan que no estaban de acuerdo. A pesar de esas diferentes pugnas que puedan tener, reflejan quizás una imagen de unidad. En este caso, suena un poco odioso comparar, pero ¿no cree que quizás estas 5 fracciones opositoras que acaba de mencionar algo pudieran copiar de este comportamiento oficialista? No estoy claro, ni estoy claro ni estoy de acuerdo, porque las condiciones con respecto a la unidad. No, la unidad tenemos que hacerla producto de la espontaneidad y producto del diálogo y la concordia. Nosotros tenemos que ir hacia un modelo de unidad con un liderazgo que nos pueda sentar sin supremacía. O sea, yo creo que tiene que haber unas jefaturas de fracción que puedan ser... Estoy proponiendo aquí por primera vez que lo digo. Ojalá que haya... Cada grupo tenga su jefe de fracción parlamentaria, pero que tengamos una sola fracción parlamentaria para exhibir, donde esa jefatura sea rotada, la subdirección. Yo estoy seguro que tiene que haber una figura que no la hay ahorita, que es la coordinación de comisiones. Hay diputados que están en las comisiones que no tienen una coordinación y que actúan más o menos como sople el viento. Eso hay que corregirlo, y yo creo que si nosotros entre las 5 fracciones podemos hacer un sistema rotativo, un sistema de diálogo, un sistema de comprensión, nosotros le podemos dar unas cuentas claras al país. Es muy bueno cuando escuchamos este tipo de propuestas y por primera vez en primera página que tenemos la oportunidad de conocer estas ideas, estas propuestas de primera mano y en primera instancia. Ahora, antes de que nos vayamos a quedar sin tiempo, quisiera hablar del tema de los migrantes venezolanos. Vamos a salir del tema de las elecciones y de la Asamblea, pero por supuesto conocer desde su vocería de la Asamblea cómo va el tema de atención a los migrantes venezolanos detenidos. Muy grave y cada vez más grave, silencioso, que es lo peor. Un grupo de venezolanos que han sido detenidos en Estados Unidos y enviados a El Salvador. Pero vamos a buscar el génesis de eso. Eso es un delta, pero el río decía bloqueo, sanciones, y además lo grave es que todo esto está ocurriendo por venezolanos, por petición de venezolanos. Venezolanos que estaban felices con que esto ocurriera. Usted ve venezolanos que están felices con que esto ocurra, pero además es el elemento accesorio al que era bloqueo y sanciones. Como el bloqueo y la sanción no le sirvió, bueno, pues ahora vamos a castigar a los venezolanos que salieron en busca de nuevas oportunidades en migración. Hay 3 tipos de migraciones, pero es que estamos hablando de la migración de los Estados Unidos en El Salvador, que no sabemos quién lo va a juzgar. Si lo va a juzgar un tribunal de Estados Unidos o un tribunal de El Salvador. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo va a juzgar un tribunal de El Salvador si el delito del que no se sabe fue cometido en Estados Unidos? Y si usted cometió un delito, ¿por qué no tuvo un debido proceso? ¿Y por qué los organismos internacionales no se han pronunciado? Comisionado de Derechos Humanos, ACNUR, la ONU. O sea, ¿cómo no se han pronunciado? Y además un silencio cómplice de una cantidad de venezolanos al respecto. Pero estamos viendo hacia Estados Unidos. Pero es que tenemos una inmigración hacia el sur que se ha ido regresando en el mismo autobús que se fue durante 14 días. Porque han habido 3 tipos de migraciones. Una, que fue la xenofobia que ocurrió
con cada uno de los venezolanos que fueron a los distintos sitios. Luego apareció el chauvinismo, que era la preferencia del ciudadano nacido en ese país en contra del extranjero venezolano. Y luego apareció la tercera, la más grave en la ola que estamos ahorita, que es la porofobia. Es ese rechazo al pobre, ese rechazo al inmigrante que se fue con poquito dinero en un autobús, que logró salir de allí, del Parque del Este, con una bolsa, con una maleta llena de ilusiones, pero con pocas cosas. Bueno, eso lo que hizo fue generar un rechazo a los distintos países donde fueran. Hemos tenido 3 tipos de migraciones que han resultado perjudicados a los venezolanos: la xenofobia, el chauvinismo y la porofobia. Ahora le consulto, ya para concluir, desde su conocimiento y de la práctica en el ejercicio de la abogacía, ¿a dónde va a parar todo este tema con los migrantes venezolanos detenidos en El Salvador? Porque la Asamblea Nacional, también el alto gobierno venezolano, ha hecho diferentes acompañamientos a grupos de familiares, ha ido a diferentes instancias, pero habla de ese silencio de los organismos, habla del desconocimiento de ese debido proceso que no tienen estas víctimas. Un señor que se cree que es dueño del mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Porque estamos en presencia de un duodeno, un señor que se cree que es dueño del mundo y un señor que es el carcelario del mundo. Entonces, cuando tú tienes esta mezcla tan tóxica, ocurre lo que ocurre, una violación. Nosotros no sabemos en qué estado se encuentran los venezolanos detenidos allí. Pero esto ocurre, y esto es parte de la clase de Derecho Internacional, por la falta de consulado. Si nosotros tuviéramos un consulado en cada país, podríamos saberlo. Pero los gobiernos se pusieron bravos y rompieron relaciones diplomáticas. Bueno, las relaciones diplomáticas se pueden romper, pero lo que no se puede romper nunca son las relaciones consulares, porque el consulado es la mano que atiende al ciudadano, no solo en materia de presos, en materia de nacimiento, de apostillado, de fallecimiento, que usted tiene que ir al consulado a hacer un trámite. Y si usted no tiene un consulado ni en Estados Unidos, ni en El Salvador, ni en otros países, pues esto es lo que ocurre, que un venezolano esté desatendido en cada uno de los países. Bien, diputados, hemos concluido la entrevista, pero por supuesto vamos a querer conocer luego ese análisis del día después con los resultados del 27 de julio. Hagamos el compromiso al día siguiente. Para saber, bueno, ¿cómo está la cara de vergüenza? Bien, gracias por acompañarnos el día de hoy en Primera Página. José Gregorio Correa, diputado de la Asamblea Nacional, también abogado y profesor universitario. Ya venimos.